Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la primera parte de la jornada 13 de la Liga F, los 5 partidos del sábado, 5 partidos que nos pusieron frente a frente a los mejores equipos de la liga. Vimos, por ejemplo, un Atlético de Madrid-Sevilla, un Barça-Tenerife y un Real Madrid contra la Real Sociedad, un partido que se acabó decidiendo por un gol del conjunto blanco en propia puerta, que luego también comentaremos la polémica que hubo en ese partido. Y comenzamos, Julia, por una de las sorpresas de la jornada, que es un Atlético de Madrid que no pudo ganar ante el Sevilla, y es que, como mucho, salvó un punto de un equipo hispalense que se fue al descanso ganando 0-2 a un equipo de Víctor Martín que, bueno, vuelve a dejarse puntos, esta vez en casa, en un partido que se pueden sacar lo bueno de sacar un empate en un partido que iban perdiendo 0-2 al descanso, pero desde luego no es un resultado bueno para ellas y sobre todo en el momento en el que están es un resultado que, bueno, es un punto, sí, pero es una jornada para haber aprovechado pintados de los de arriba que no han conseguido hacerlo. No, sí, al Atlético de Madrid le salió caro un ratito que tuvo un poco de desconexión y bueno, que el Sevilla también tuvo bastante fortuna de cara a puerta, probando suerte y vio dos goles en cuestión de menos de 5 minutos, en un periodo en el que el Atleti pues sí que salió muy bien, pero tras los primeros 10 15 minutos, 15 primeros minutos, hubo una racha que quizás no estuvieron todo lo concentradas que debían de estar y entonces eso les puso el marcador un 0-2 arriba, bueno, bajo ellas Mm. en este caso, y que tuvieron que intentar remontar después, sobre todo en la segunda parte, que vimos una mejor versión del Atleti ante un Sevilla, pues que, claro, obviamente quería defender el resultado. Pues sí, el 11 del Atlético de Madrid, que partía en este partido con bajas importantes, no demasiado habituales, pero jugadores como Jensen, Ana Vitoria o Sonia Pérez no estaban por molestias o indisposición. Tampoco estaba Maga Portales y eso pues evidentemente acortó mucho las opciones de Víctor Martín, que formó con Lola Gallardo en portería, defensa para Lloris y Laura Leal en el centro de la zaga, carril izquierdo Andrea Medina, derecho para Alexia Fernández, centro del campo Gaby García, Boe Risa y Ciama Benítez, y arriba izquierda para Rosso Termín, derecha para Luani y en punta a Mayur Sarriegui, un once que perfectamente podemos verle también el miércoles ante Bayern de Múnich, es decir, salió con todo Víctor Martín, evidentemente tampoco tenía muchas más opciones y era un partido que ya comentábamos en la previa que tenían que ir con todo porque primero el rival era muy competitivo y segundo tenían que sumar 3 puntos que no lo lograron. Efectivamente, o sea, visto la alineación, o sea, era un partido muy importante, lo comentamos en la previa, que al final, pues sobre todo teniendo en cuenta la jornada, los enfrentamientos que había durante esta jornada número 13, pues que había que ir con todo, ¿no? Y sobre todo, pues también viendo que el miércoles también tienen partido de Champions, Víctor no se podía dejar nada y así fue. También lo que comentabas un poco del tema de las bajas, que parece que al Atlético de Madrid, si no son lesiones, son virus, son le salen problemas por todos lados para no poder contar con la mayoría de sus jugadoras en los partidos, pero por lo menos, más o menos, sí que pudo plantear un once bastante titular, más allá de, pues es que sí, o sea, a día de hoy podría ser perfectamente lo que has dicho, el once que planteé quizás el miércoles contra el Bayern, porque jugadoras que normalmente estamos acostumbrados a ver sobre todo con esa baja de Gio por la que Amayur, que bueno, que está también en un gran momento de forma, que está aprovechando esa titularidad, esos minutos que le está dando Víctor bueno, para sentarse en esa posición de referencia en ataque. Y en el Sevilla el equipo de David Losada en portería con Suyasters, defensa de 4 con Isa Álvarez y Eva Chamas en el centro de la zaga, carril derecho para Débora García, izquierdo para Esther Martín, centro del campo Iris Arnaiz junto con Alicia Redondo y Rosa Márquez, banda izquierda Raquel Morcillo, derecha Fatucante y de referencia Inma Gavarro, el mismo 11 que jugó ante el Deportivo, lo que funciona no lo quiere cambiar David Losada y en este partido pues formó con su habitual 4-5-1, con un centro del campo ya muy habitual con Rosa, Iris y con Alicia Redondo. Y bueno, pues otra vez Fatucante jugando por la derecha, aún sí que de baja Andrea Álvarez, pero bueno, el resto del equipo es lo habitual en el equipo de David Losada, en un partido que además hay que comentar una cosa un poco anecdótica, y es que coincidían en el campo dos jugadoras con pasado en la localidad de Toledo de Fuensalida, que además lo comentaba en la retransmisión del partido, que había más de 100 personas que llegaban de ese pueblo a ver el partido, entre ellos el alcalde y concejales, y que bueno, pues las dos jugadoras que las que venían a ver eran por una parte Otermin, del Atlético de Madrid, y por otra parte Isa Álvarez del Sevilla,
y no tuvo igual la mejor forma de darles ese homenaje a su gente con ese gol en propia puerta que luego comentaremos. El partido comenzó, como decías, mejor el Atlético de Madrid, llegó con peligro las primeras acciones con, recuerdo, 2 tiros de Gavi García, sobre todo uno de ellos con la cabeza que remató y olvidó una buena parada a Sullastres, también otro anterior con el pie, pero fue un espejismo. Fueron 10 minutos que sí, quizá algo por parte de Otermin, esa banda izquierda, un par de centros buenos que por ahí llegaron, pero duró poco ese ímpetu inicial de las rojiblancas y el Sevilla pues atacó muy rápido, encontró rápidamente la forma de hacer daño, balón desde la derecha de Débora García y el remate muy sola Raquel Morcillo para marcar ese 0-1. Aquí es un error de Alexia. Puede ser que el balón te supere, pero es que no sale a tapar ni siquiera el tiro, la deja rematar completamente sola a Raquel Morcillo, que tiene un gran golpe con la pierna izquierda, y un gran gol de Raquel Morcillo que adelantaba al Sevilla, y el golpe fue mayor para las locales porque jugada siguiente, balón en el centro del campo, disparos de la frontal de Rosa Márquez y el balón que toca el larguero. Quizá puede hacer algo malo a Gallardo porque el balón le supera de la cabeza, pero bueno, golazo de Rosa Márquez que hacía ese 0-2 en el minuto 19 de partido y el que el Sevilla, lo comentamos en la previa, es un equipo que venía en buena dinámica, que venía sin perder desde la jornada creo que 7-8 contra el Madrid hace ya casi 2 meses y que además pues defensivamente es un equipo sólido, es un equipo que no tiene fusura, que está cada vez mejor y que pues también tiene jugadores como Rosa Márquez que tienen de momento ese punto de forma espectacular y aquí es un golazo. Y claro, a partir de ahí, un 0-2 remontarlo en casa es posible, pero la reacción del Atlético de Madrid no es buena. De hecho, antes del descanso, las rojiblancas no tuvieron ninguna acción clara de peligro ante un Sevilla que estuvo muy, muy, muy cómodo. Y es verdad que tampoco pudo marcar el 0-3, pero realmente parecía que cada jugada del Sevilla era más, estaba mejor trenzada que el Atlético de Madrid, aunque no acabaran en nada, que al final fueron tiros que paró la Gallardo, tiros que se marcharon fuera de Fatu Kanté, pero las rojiblancas, Luani quizá algo por la derecha, pero muy poquito, o termina algún centro, pero tampoco demasiado, Gaby muy atrás, Boerrisa y Fiamma tampoco entraba mucho en juego, Amayur no lo hacía mucho, y bueno, pues la primera parte del Atlético de Madrid, de más a menos, de más a muy poco, porque realmente después de los goles del Sevilla no hubo reacción. No, 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 o sea, hasta el pasado ya el descanso, el Atlético de Madrid parecía un poco lo que dices, ¿no? Un equipo que no sabía exactamente cómo reaccionar a esos 2 goles en cuestión de 5 minutos del Sevilla, que sí que a pesar de que tampoco generó muchísimo más peligro en la portería de Lola Gallardo en esa primera parte, sí que parecía pues que estaba más cómodo. Obviamente estaba 2 goles por encima en el marcador, y sin tener que sufrir contra un Atlético de Madrid que lo intentaba, pero tampoco tenía, yo creo, las ideas especialmente claras de cómo hacer daño a una defensa del Sevilla, que también lo dijimos en la previa, que normalmente está muy bien trabajada, que sabe defender muy bien, o sea, son jugadoras la mayoría bastante veteranas y que saben perfectamente cómo enfrentarse a este tipo de partidos cuando vas con el marcador por delante, sobre todo. Entonces, vimos una primera parte, un final de primera parte sobre todo, en el que, bueno, el Sevilla cómodo y el Atlético de Madrid un poco sin ideas, pero bueno, llegó el descanso y ahí ya sí que la charla técnica, Víctor movió ficha, movió un poco el esquema y sí que la segunda fue otra historia, Sí, sí, completamente la distinta, segunda vamos. parte fue mejor para el Atlético de Madrid, consiguieron empatar el partido, el primer gol llegó pronto, una acción muy buena del equipo rojiblanco, muy buena y muy sencilla también por parte del Sevilla, porque realmente es una jugada muy rápida entre Boerrisa, Fiamma, Luani y Amayur, que remata sola para hacer ese 1-2. Salió bien el equipo rojiblanco, recuerdo que tuvo anteriormente un remate a Amayur que salvó bajo palos Esther Martín después del toque de la parada de Sullastres. También tuvo otra Gaby, empezó bien la segunda parte para la roja y blanca, que salieron otra vez con ese ímpetu inicial que suelen tener, y además está premiado con el primer gol, que llegó en el minuto 58, en tanto de Amayur Sarriegui, y siguió el acoso y derribo de las jugadoras locales, tuvieron una ocasión clara a Lubani y una salida un poco temeraria de Sullastres que no pudo evitar que evitó el tanto porque remató mal Lubani, pero aún no había llegado todo lo peor para las jugadoras visitantes porque una falta sacada por Boerrisa, que es una jugadora que tiene un pie magnífico. Realmente la segunda parte hizo una exhibición con esa capacidad y calidad que tiene, pero el balón no iba a nada. El balón era un balón que
va a ser despejado cómodamente por Isa Álvarez, pero le pega mal la centralex del Granada y gol en propia puerta que no puede evitar su Yastres y que se convierte en el 2-2. Y aún quedaba, bueno, pues casi 25-30 minutos de partido, porque están los 65 de encuentro, el tanto de Isa Álvarez en propia puerta que ponía el 2-2, y ahí parecía pues que el Atlético de Madrid iba a ir a por la victoria. Y mi sensación es que a partir del 2-2, no sé si es que tuvieron más miedo, sé que tuvieron más cuidado o qué les pasó, pero honestamente, hubo una jugada al principio del 2-2, un remate de cabeza de Aurelian en un córner, a todo pase de buena risa buenísimo, pero luego es verdad que los cambios del Sevilla dieron un ímpetu más fuerte, con la entrada de Bacerrato, de Wifi, de Chantal Hegel, de Alex Márquez en el centro de la defensa, pero yo no vi a ese Atlético de Madrid a por el tercer gol. Yo vi un equipo como que una vez con el 2-2 se contentaron, se conformaron. No sé, hubo un tramo de partido que hasta casi el descuento parecía como que el Sevilla tenía más ganas de conseguir el 3-2 que el Atlético de Madrid, y las de Víctor Martín las vi un poco eso, conservadoras, cansadas también, porque es verdad que habían hecho un esfuerzo muy grande para remontar y físicamente igual les pudo afectar, pero tengo la sensación de que el después del 2-2 es como que vieron el partido ya acabado, que tuvieron ese córner y hubo luego un tramo de 20 minutos que el Sevilla no sufrió en exceso, los cambios funcionaron muy bien para David Losada, pero honestamente no me gustó ese tramo de partido del Atlético de Madrid. Yo creo que fue también por respuesta del Sevilla, ¿no? O sea, Mm. porque con el 0-2 el Sevilla sí que intentó cerrarse un poco más. Ahí fue cuando asedió el Atlético de Madrid y logró empatar el partido. Y ahí yo creo que ya el Sevilla intentó responder, ¿no? Y sí que vimos jugadas, pues sobre todo por parte de Kanté por la banda derecha, después de Alba Cerrato cuando entró al terreno de juego. O sea, entonces, con el empate sí se vio más un partido de tú a tú, de dos equipos pues, que querían ir a por el partido, ¿no? Entonces, el Atlético de Madrid ahí perdió un poquito de protagonismo, el que sí había tenido cuando iba por debajo en el marcador, y por eso pareció o pudo dar esa sensación de que le estaba costando más, ¿no? Entonces, pero yo creo que para nada el Atlético de Madrid se conformaba con un punto, porque, a ver, teniendo en cuenta No, que no, venías de no le perder. valía el punto, pero me dio un Claro, poco la sensación de que lo que habían mostrado hasta ese momento, que era ganas, ímpetu, fuerza, carácter, rabia, tal, como que con el 2-2 volvieron otra vez al inicio de partido. A ese momento de, bueno, pues tenemos media hora por delante, vamos con calma, y creo que se lo tomaron demasiado con calma. a ver, claro, yo entiendo pues que no lo tomarían igual exactamente que para lograr el empate, ¿no? O sea, por lo menos Sí, pero a ese rascarle momento un yo creo que punto tienen que y después aprovecharlo. ahí. Sí, cuando vienes en esa, como, sí, con el subidón, digamos, ¿no? O sea, Claro. moralmente también bien, eh, quizás sí, pero bueno, o sea, yo creo que fue simplemente pues que el Sevilla supo responder bien cuando llegaron a anotar el empate, entonces ahí ya se igualaron un poco las piezas y el Atlético de Madrid bajó un poquito el ritmo, no le dio tampoco para lograr poner ese tercer y último tanto y bueno, al final un punto que yo creo que al Atleti le puede saber un poco, o sea, a los dos les sabe bien, pero les sabe mal, ¿no? Al Athletic, porque al final has conseguido un punto después de ir perdiendo por dos abajo, y al Sevilla, pues porque dentro de lo que cabe, pues te llevas un punto de Alcalá, que eso nunca es fácil, pero claro, te lo llevas después de haber ido dos goles por encima. Sí. Entonces, sensación un poco agridulce, yo creo que para los dos. Sí, bueno, casi diría más agria para, en mi opinión, el Sevilla. Porque yo creo que con el 0-2 al descanso, pues dices, tal y como estamos, que encajamos pocos goles, que jugamos bien, que estamos cómodas, bueno, pues ese 0-2 también por la forma en la que es tan rápido que al final te dura 20 minutos esa alegría de ir el 0-2 al descanso. Entonces yo creo que luego también creo que es de aplaudir la reacción. Con el 2-2 otra vez volvieron a ponerse bien. La entrada de Alex Márquez, que hizo una jugada en la segunda parte buenísima, que dejó sola al Bacerrato, que luego en la definición creo que se equivocó. Pero bueno, yo creo que el Sevilla sí que cambió bien el chip. El Atlético de Madrid también por el cansancio, pero bueno, en la segunda parte sí que es verdad que Luani apareció mucho más. También gran partido de Amayur, que lo intentó una y otra vez y se encontró con su y marcó ese gol. Luego Boerrisa, que estuvo fantástica en el pase, tiene una calidad
absolutamente fantástica la noruega. Y luego también por destacar una jugadora más que me gustó mucho entrar desde el banquillo, fue Carmen Menayo, que en defensa es verdad que en la segunda parte hicieron un cambio de sistema con 3 centrales y 2 carrileras. Menayo fue una de las que entró, aunque no entró en el descanso, sino entró un poquito después, pero creo que funcionó muy bien en esa posición. Pero en cualquier caso, bueno, creo que es un punto que le sabe peor para mí al Sevilla que al Atlético de Madrid, porque las rojiblancas al menos pudieron sumar ese punto. El Sevilla se dejó, en mi opinión, 2, pero aún así, pues el cuarto equipo sigue siendo el Atlético de Madrid con 25 puntos, séptimo el Sevilla con 21 y lleva sin perder ya, si no me equivoco, 6 partidos consecutivos en Liga y bueno, pues siguen ahí la buena racha, un partido que podía haber sido para caer a la zona más abajo, pues de repente vuelven a sumar otro puntito y están a 4 puntos de sus rivales. Es que claro, hablamos de que se pierde mucho el Atlético de Madrid, pero está a 4 puntos, un partido y medio por delante del Sevilla, que tampoco está lejos, aunque evidentemente su objetivo no es estar en la Champions, como sí que lo es el del equipo de Víctor Martín. En cualquier caso, un punto para ambos equipos, que deja fuera de Champions al conjunto rojiblanco, y continuamos la jornada, pasamos ahora a ese duelo a la misma hora entre el Deportivo y el Granada, un duelo que finalizó con victoria para el conjunto gallego, doblete de Ainhoa Marín, victoria para un conjunto de Fran Alonso que tenía necesidad de ganar, porque realmente llegaban al parón bastante mal, esa derrota dolió contra el Sevilla precisamente. En casa es verdad que lleva una buena racha, hacía tiempo que no perdían, y bueno, este partido vuelve a demostrar que es un equipo que cuando está bien, cuando no comete errores, cuando están sólidas y sobre todo aparece Nueva Marín, es un equipo competitivo y que evidentemente no tendría que estar peleando por descender, pero es que pasa poco a veces en este Deportivo y en el Granada. No es un mal partido, pero es un partido que 2 errores defensivos te causan mucho daño y derrota que se suma a la anterior contra el Athletic Club, la anterior jornada que no ganas ante el Tenerife, luego la anterior derrota. Bueno, no es el equipo que esté en mejor momento ahora mismo, siguen con margen sobre el descenso, pero es verdad que Granada está un poco en un bache. Sí, o sea, un bache del que parece que el Depor ha salido un poquito, por lo menos Mm. temporalmente, al conseguir esos 3 puntos sobre el Granada, que ahora mismo pues empatan a puntos. O sea, se coloca el Depor con 13, los mismos que el Granada, y bueno, deja un margen bastante amplio sobre el descenso que yo creo que les da bastante aire a las gallegas, ¿no? Porque veníamos comentándolo también en la previa que llevaban una racha no especialmente buena tampoco en casa sí que les iba un poco mejor, pero que igualmente no estaban respondiendo tal como se espera de un equipo pues que desde el principio de temporada decíamos que tienen buena plantilla y además precisamente en un partido pues en el que ahora lo analizaremos un poco mejor con el 11 pero que sí que iban con bajas que un Sí. poco delicadas, digamos, sí, que además parece que para largo. Sí, hablábamos del Deportivo con estas bajas, ya anteriormente se sumó lo de Paula Monteagudo, alguna durante semanas que tuvo también fuera Milene, tampoco ha estado recientemente en otro partido, por ejemplo, ayer no estuvo Laia Enrique, aunque parece una indisposición, pero la más importante es la baja de Narmuinia, que va a estar de baja en torno a 4 meses por una lesión muscular, y su caso creo que es aún más pena, porque es una jugadora que después de la temporada pasada, que estuvo lesionada, gran parte de la misma, que no había cogido el ritmo, este año estaba siendo de las mejores del equipo, pues justo en este momento es una baja muy sensible para el Deportivo y también para ella, porque estaba creo en su mejor momento con el equipo y ahora pues otro frenazo importante para el conjunto de Fran Alonso, que salió ayer con Irene Inespeira en portería, volvió al sistema de 3 centrales, con Vera Martínez, Raquel García y Merle Barth en el centro de la zaga, carril izquierdo para Samara Ortiz, derecho para Paula Novo, centro del campo, Paula Gutiérrez junto con Lucía Martínez en los costados con Ainhoa Marín y también la presencia de Paula Redru, la jugadora asturiana, y en punta Milen Cabral, la futbolista brasileña. Un 5-4-1, un poco más 5-3-2 para mí. Es verdad que Ainhoa Marín en fase defensiva estaba como un extremo más, ofensivamente se colocaba más en doble punta. Pero bueno, un equipo que volvió al sistema de 5 y sobre todo la bajada en armonía, más la de Olaya, que obligó a jugar, pues por ejemplo, de inicio a Redru, que no lo hizo mal, pero es verdad que creo que es su segundo partido titular en Liga F. Sí, o sea, un 11 que más o menos eso, dentro de los cambios de las jugadoras con las que disponía Fran Alonso, pues no sorprende demasiado. O sea, vemos sobre todo cómo siguen pues Ainhoa Marín, que es la estrella de este equipo de titular, y bueno, esa defensa de 5 que comentabas, ¿no? Quizás para igualar un poco el planteamiento
del Sevilla también con esa defensa de 5 que nos está acostumbrando ya Irene Ferreras. Sí, y también porque defensa de 5 la ex entrenadora del Deportivo, ahora del Granada, la entrenadora Irene Ferraz, que formó con la organización en portería, defensa con tres centrales, Joli Sierra, Alba Pérez y también la presencia de Cristina Postigo, lateral derecho para Blanca Muñoz, izquierdo para Manoli Vaquerizo. Comentar aquí la baja por sanción de Yuyuba, que vio la roja ante el Athletic Club, con lo cual no estaba en esta jornada disponible. Centro del campo para Ari Mingueza, Lauri Requena y también Leles Carrión, primera titular de la temporada para Leles Carrión. Y en punta, María Barquero y Laura Pérez. Jugó en el segundo tiempo Sonja Kif, que bueno, pues llegó con la selección de Chile tarde, con lo cual no pudo entrar demasiado con el equipo esta última semana. Y formaba con este 5-3-2, con María Barquero y Laura Pérez en punta. Y bueno, pues la novedad sobre todo de Leles, también de Postigo de central, sistema de 5, que normalmente te suele equivaler a más estabilidad defensiva, más solidez defensiva, pero fue precisamente lo que no tuvo ayer el Granada. Sí, o sea, a ver, la baja de Yuyuba yo creo que se nota, ¿no? Igual que si hay una baja por parte de Alba Pérez, o sea, son las dos centrales titulares de Irene Ferreras, ¿no? Y son, a pesar de más o menos su juventud, o sea, no son jugadoras ni muy mayores ni muy jóvenes, pero sí que tienen experiencia y sí que hacen muy buena pareja de centrales en ese eje de la zaga. Ahora últimamente sí que estamos viendo a Yoli Sierra, que sí que es mucho más joven, que las acompaña en el eje de la defensa, pero bueno, yo creo que es una baja que yo creo que sí que echo de menos el Granada en ciertas ocasiones. Y bueno, y que Sí, al final incluso le llegó a pasar factura. sí, sí, obviamente. A ver, no quiero decir que la baja fuera la única que hiciera que el partido acabara así, porque al final, No, claro. bueno, el Deportivo hace su parte y el Granada, en mi opinión, no hizo un mal partido. Creo que es verdad que son partidos muy igualados, muy parejos, que uno de dos cometes dos errores defensivos pues son muy caros, pero el partido en sí no es tan malo. Es verdad que tampoco lo dominan en todo momento. El Deportivo creo que está mejor en todas las facetas, sobre todo a nivel defensivo, tiene mucha más concentración, no pierde balones tontos, está mucho más quizá estable durante el partido. Y es un duelo que se decide por dos acciones de errores defensivos del Granada. El partido en general, por parte del Deportivo, es muy bueno. Muy buen partido de Merlebar, también muy buen trabajo en portería de Inés Pereira. Grandísimo centro del campo también con Lucía Martínez, con Paula Gutiérrez. Y Ainhoa Marín como el manantial de este Deportivo. La futbolista que hace que todo fluya, la futbolista que muchas veces... A mí tengo una duda con ella y con el Deportivo, si es que el Deportivo depende tanto de ella o ella depende tanto o es tan dependiente el Deportivo de ella por cómo juega el Deportivo. Porque a veces que parece como que en cada jugada se abren todas y dejan aclarados a Noa Marín. Que es verdad que es una jugadora que con espacio, pues tiene un talento fantástico, regatea, desborda, pasa, filtra, bueno, fluye, pero hay momentos que digo, ¿por qué no hay ninguna jugadora que se ofrece o ninguna jugadora que la acompaña y la dejan muchas veces tan sola como, bueno, juega tú sola, haz todo. Hay veces que a mí en el Deportivo me pasa esto. En el Granada, muy buen trabajo de Mario Bacarizo en el lado izquierdo, y eso es muy buena noticia porque jugó ayer contra Ainhoa Marín y creo que trabajó muy bien la jugadora venezolana. Luego también Lauris incombustible como siempre, un trabajo de correr hacia un lado, hacia otro tremendo. Y en cuanto a ocasiones de peligro, pues recuerdo una que tiene Laura Pérez, que salva con una muy buena intervención Raquel García. Luego hay otra de María Barquero que saca bajo palos con una gran parada a Inés Pereira. Luego también hay alguna acción que salva la portuguesa. Y las tuvo el Granada y también Laura Pérez fundamental. Hizo mucho daño por el costado derecho, luego también por la izquierda. Gran trabajo de Laura Pérez, para mí fue la mejor del equipo. Y en el Depor, pues tuvo ocasiones al principio bastante claras. Recuerdo una que tiene Ainhoa Marín, que salva con una buena parada Laura Sánchez. También otro mano a mano de Milene, que también salva la guardameta del Granada. Y el gol, pues llega en una acción que teóricamente pues, no debería llegar, porque es un pase malo atrás de Ari Mingueza, no llega a la defensa del Granada y la que está rápida es Ainhoa Marín, que es una futbolista que cuando coge el balón y cuando corre hacia adelante es muy complicada de parar y se marcha como una bala y define perfectamente ante Laura Sánchez para hacer ese 1-0. En un primer tiempo que para mí está muy parejo, quizá un poquito mejor el Depor porque cometió menos errores, pero ese error precisamente fue lo que le condenó al Granada.
En la segunda parte, bueno, es verdad que el Granada, sobre todo con el cambio de Son Jakif, que entró en el minuto 56 por María Vaquero, bueno, creo que mejoró algo el conjunto nazarí, pero también es verdad que defensivamente, pues también cometió errores Joli Sierra, tampoco estuvo fina Cristina Postigo. La única defensa que ayer estuvo bien, sin cometer errores, sin hacer ningún pase malo, fue Alba Pérez. Que claro, es verdad que al final pues es un partido que no luces mucho porque eres defensa, tu equipo tiene que remontar, pero fue la futbolista que fue más valiente al suelo, que cortó, que cogió más los galones, pero al final no tuvo éxito. Y el segundo gol, pues tardó un poquito en llegar, llegó en el minuto 66, era otra acción pérdida del Granada, el balón que lo recupera Ainhoa Marín y perfectamente define ante Laura Sánchez para hacer ese 2-0 después del mal pase de Joli Sierra. Y es lo que es un partido como esto, a este nivel, contra un equipo que tiene una futbolista como Ainhoa Marín, a la mínima que le dejas te puede hacer mucho daño y ayer el Deportivo lo hizo por ella, luego también por Milene, que hizo un gran trabajo, también tuvo alguna ocasión al final del partido Marisa, pero es una futbolista que a la mínima que le dejas una opción, pues te destroza. Sí, o sea, el Granada sí que tuvo oportunidades, no demasiadas, y muchas de las que tuvo también se toparon con Inés Pérez. Si además no eres capaz de generar tanto o de ver portería y cometes errores puntuales pues es que estás en primer nivel, o sea, te pueden salir muy caros y más pues si tienes enfrente a una Ainhoa Marín, que lo comentamos jornada tras jornada, es una pedazo de jugadora que muchas veces se inventa trucos de magia en cuestión de segundos y entonces eso, ayer los errores le salieron muy caros al Granada bueno, perdonó porque no llegó a haber portería y a la vez, pues, pequeños errores, pues le costaron dos tantos, sobre todo el primero en un momento en el que ibas 0-0 justo antes del descanso Sí. y entonces eso quizás te descuadra un poco los planes y después en el segundo ya minuto 66, 2-0, parece que se te pone un poco más cuesta arriba entonces partido complicado ya de darle la vuelta para el conjunto nazarí. Sí, sí, al final es que, bueno, es demasiado, ¿no? La carga que tiene que soportar con ese 2-0 ante un Deportivo que estuvo muy sólido todo el partido. Al final era un encuentro que ya lo habían preparado, yo creo que con toda la dedicación del mundo, 2 semanas preparando ese partido. Y es un partido que sale perfecto. Es un partido que no tiene ningún error defensivo. Ofensivamente marcas tus goles. Es verdad que puedes meter alguna más, porque al final del partido también puedo marcar el tercero tranquilamente. Pero defensivamente ninguna pérdida estúpida, ningún error, ningún momento de debilidad. Y el Granada, pues bueno, hizo un partido que estuvo ahí, no estuvo mal, pero cuando compites contra un equipo que no falla, si tú lo haces, pues es muy difícil poder dar a la vuelta. Y es lo que le pasó al Granada. Luego al final recuerdo un remate de Suñakif arriba, un larguero de Manuel Vaquerizo, un tiro también arriba de Andrea Gómez que salió en la segunda parte, pero ya evidentemente era muy tarde y no hubo opción de poder acercarse en el marcador. Y es un poco eso con lo que me quedo. El Deportivo, un partido muy sólido, ningún error, bien defensivamente y arriba con Ainhoa Marín como gran estilete, que realmente hizo un partido muy bueno y pudo marcar algún gol más también, ella misma. También estuvo bien en paradas Laura Sánchez y lo mismo también con Milden Cabral. Y en el Granada, pues bueno, derrota dura, porque es un rival directo el Deportivo y sobre todo por la forma en la que pierdes, que son dos errores defensivos, que es algo que tienes que trabajar para que no te vuelva a pasar, pero tampoco es un partido que tengan que decir como, bueno, no funcionó nada, sino es un partido que no estuvieron del todo bien, pero no estuvieron tampoco mal, no estuvieron muy lejos de puntuar, pero en estos niveles contra una futbolista como Ainhoa Marín, pues si le dejas lo mínimo, pues es una futbolista que hace mucho daño. Así que con esta derrota del Granada empatan a puntos con el conjunto gallego, a 13 puntos en la clasificación. Decimos primero el Granada por delante con mejor average. El Deportivo que decimos segundo también con 13 puntos y de momento con 8 puntos por encima del descenso que marca todavía el Dux Logroño que tiene que jugar esta jornada. Y seguimos la jornada, vámonos ahora a otro de los duelos clave de la misma, que es ese Barça contra el Costeje de Tenerife, un partido que acabó finalmente con triunfo culé por 2-0, un partido complicado para el Barça, lo comentamos en la previa, además por las bajas que venían, que sumó una más de las que ahí teníamos ya claras, que no estaba Kika, no estaba Aitana, no estaba tampoco Patrick Jarro, Salma, pues tampoco contaron con Ona Valle, que fue baja para este partido, va a estar de baja en torno a 3 semanas, y la que sí que regresó fue Smay Bruce, que es en la segunda parte para volver al equipo.
ante un Tenerife que también venía con muchas bajas porque no contaba ni con Aitira, ni con Pisco, ni con Bicho, ni tampoco con Carlota Suárez, ni con... me falta otra... Bueno, a Mani por tarjeta. Mani, A a Mani. Mani y me falta otra, creo. Eran 5 las lesionadas, me parece. Carlota, Aitiara, Yerlian Pisco... Moreno, creo. Gerard Bueno, exactamente, sí, sí, bien, bien dicho. Eso, sí. Un partido marcado por las bajas y también por la polémica. Ahora comentaremos las dos acciones polémicas que pidió el Barça y que, bueno, en mi opinión, se equivocó en la primera muy claramente. La segunda tiene más matices, pero la primera, bueno, es el penalti sobre Alexia Putellas, que creo que no tiene discusión alguna. Es un penalti claro por parte de Natalia Ramos. La segunda lo comentaremos después, pero se puede pitar la mano, se puede no pitar la mano, pero bueno, el primer penalti creo que no hay duda alguna. Un partido que el Barça salió con este 11 que tenemos en pantalla, no puede cambiar mucho Pera Romeu por las bajas que tenía, y es cierto que dentro de sus posibilidades de derrotar, pues sí que lo intentó, porque por ejemplo dejó en el banquillo a la Alexandre, dejó en el banquillo a Mapi León, dejó en el banquillo a Claudia Pina, y salió con Cata en portería, defensa con Irene Paredes y Torrejón en el centro de la zaga, lateral izquierdo para Carla Juliá, primer titularidad con el Barça, lateral derecho para Isa Camara, centro del campo será Jordi, Alexia y Sertelev, y arriba Vicky López por la izquierda, derecha para Graham y en punta Eva Payor. Un 11 que, como digo, dentro de las circunstancias, pues rotó en la banda izquierda con Carla Juliá, con Aisa Camara también, rotó también en el centro del campo con Serra Jordi, pero bueno, es que tampoco puede hacer mucho más. No, o sea, pero sí que sorprendió bastante que teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tenía, que sí que llegó a hacer rotaciones, ¿no? O sea, porque Sí. yo creo que todos nos esperábamos quizás pues ver a Laia y Sandy de titular, a Mapi, a Pina, pero no, además son tres jugadoras que con la selección sí que han jugado, si no todos, casi todos los minutos en estos dos partidos de la final de la Nations, entonces pues yo creo que Pere optó también por darles un poco de descanso y no le salió mal tampoco, o sea, es cierto que después sí que se notó bastante cuando entró sobre todo Claudia Pina, pero bueno, un once que igualmente es que por mucho que no tenga una plantilla larga el Barça, lo que sí tiene son jugadores de calidad y entonces eso, ponga quien ponga, sí que vamos a ver un once pues de garantías. Y en el equipo visitante, el Tenerife, en portería con Nay Cáceres, defensa para el Bavergés, Patrick Gavira, Quinta Rodríguez en el centro de la zaga, lateral izquierdo para Clau Blanco, derecho a Sandra Zaremba, centro del campo, Paula Hernández, Natalia Ramos y Sandra Castelló, y arriba doble punta para Sakina Diki y Paulina Gramaglia. Un 11 de gala del Tenerife con las bajas que tiene, con Clau Blanco en el lado izquierdo, en portería cambiando entre Nay Cáceres y Natalia Ramos, y Noelia Ramos, perdón. Centrales, las tres que tienes en este momento mejor. El centro del campo entra Sandra Castelló por Amani. Y arriba, pues Sakina Diki se mantiene. Y la acompaña Paulina Gramaglia, la argentina, en el día de ayer. Sí, o sea, una Gramaglia que sufrió un poco ya no solamente deportivamente, sino Sí. físicamente, que se llevó algún golpe desafortunado y bueno, ya centrándome un poco en lo deportivo, en el 11 como tal, sí, o sea, un 11 que yo creo que es de lo mejorcito de lo que dispone a día de hoy Eder Maestre, ¿no? Que además es un entrenador que lo hemos comentado ya con anterioridad, que le gusta ir a lo que te está dando resultados, no lo cambies, ¿no? Entonces, por ahora, pues más o menos esta base le está saliendo muy bien, van muy bien posicionadas en liga, entonces pues no quiso cambiar más allá de lo obligatorio que era por esas bajas. Entonces, una defensa que muy sólida, que lo hemos comentado también muchísimas veces, que cuesta muchísimo marcarle gol al Costa Eje Tenerife y que ayer lo demostró y después Natalia Ramos siendo el eje del centro del campo del Tenerife y una Diki pues eléctrica como siempre, generando muchísimo peligro y siendo un dolor de cabeza para la defensa del Barça. Sí, el tema de las defensas son las dos mejores de la liga hasta este partido. Llegaban como primera defensa el Barça y segunda el Tenerife. Y del principio se vio el plan del equipo visitante, que era un plan arriesgado, porque no era solo defensa en bloque, que también, sino una presión muy adelantada, arriba, buscando al Barça con Natalia Ramos, con Sandra Castelló. Y es un plan que te puede salir muy bien, porque puedes aguantarle al Barça, puedes hacerle el partido difícil, o te puede salir en tu contra, que te pillen el contraataque y te destroce por ahí el Barça. El Tenerife arriesgó por esa presión adelantada y funcionó, porque la primera parte realmente dejó al Barça en 5 tiros a portería, y eso evidentemente vale que su trabajo fue muy bueno. Y vimos a un Barça que no estaba cómodo. El Tenerife lo consiguió
incomodar al máximo, entró poco en juego por banda derecha Graham, luego también grandísimo trabajo defensivo de Patrick Gavira, de Cinta y de Loverges, que estuvieron muy bien las tres, luego también centro del campo con Natalia Ramos, con Castelló y con Paola constantemente en el centro del campo en ayudas defensivas, en recuperaciones. Y bueno, realmente luego Dicky en ataque regateó Irene Paredes. Recuerdo una jugada de la primera parte que la deja sentada, que hacer eso me parece absolutamente, bueno, pues de nivel muy, muy alto, porque dejar sentada a Irene Paredes, creo que muy pocas jugadoras lo han podido hacer en la historia y una de ellas es la jugadora nacida en Barcelona precisamente. Y bueno, pues esa jugada que luego acabó una falta, luego también algo de Gramaglia peleando con las centrales. Y en el Barça, pues es un partido que defensivamente estuvieron muy bien. Ofensivamente es verdad que la primera parte les costó bastante, Payo no entró poquito en juego, Alexia y Vicky tampoco estuvieron demasiado finas, Serayorri tampoco pudo hacer demasiado, quizá la que más me gustó fue Sertelev, que sí que estuvo un poco más participativa, estuvo un poquito más intensa y con más balón, pero defensivamente muy bien el Barça, muy bien partido de Aiza Cámara en el lado derecho, como siempre peleando con Sakina, un duelo de las dos muy, muy interesante, también Carlos Julián en el lado izquierdo con ese trabajo constantemente sobre Zaremba y también en ataque. Y luego también muy buen partido de Irene Paredes y de Torrejón, que para mí era la jugadora de momento de la temporada del Barça la que peor lo está haciendo, pero en este partido creo que cumplió con lo que se esperaba de ella y hizo un muy buen trabajo defensivo para que el equipo mantuviera la portería a cero. La primera parte acaba con empate a cero, con un Barça que tiró en total 7 veces, una el equipo visitante, pero cero a puerta en ambos casos. Y sí que es cierto que debió tirar menos un tiro a portería al Barça con ese penalti que nos pitó sobre Alexia Putellas, que a mí me parece un penalti muy, muy claro, una acción que es derribada por parte de Natalia Ramos dentro del área, lo mira la colegiada en el FVS y no lo pita, en mi opinión, pues incomprensiblemente creo que el penalti es claro, pero aún así, bueno, pues tampoco hubiera estado la primera parte del Barça, como digo, ofensivamente, pitas ese penalti, igual te vas 1-0, pero tampoco es una parte buena en la ofensiva porque es un tiro a puerta en toda la primera parte contra un Tenerife muy bien plantado dentro de su propio campo, siendo un equipo muy solidario, con una persona adelantada muy, muy efectiva. Y en la segunda parte, pues el Barça sí que salió con una marquita más, salió un poquito más ofensivo, salió buscando el gol rápidamente y ahí sí que creo que el Tenerife pues físicamente fue dando un paso para atrás porque no podía aguantar ese ritmo del principio del partido. Y es verdad que tuvo el primer tiro a puerta del partido, lo tuvo Gramaglia en una acción muy buena que acabó rematando en una acción que estuvo parada por parte de Catacoy después de una jugada muy rápida del Tenerife que acaba con el lanzamiento de la Argentina. Pero luego el Barça sí que es verdad que apretó mucho más, entró mucho más en juego Alex en el centro del campo, Vicky también desbordó, regateó, probó fortuna con el golpeo. Y luego también pues entró más en juego Graham en la banda derecha. Y poco a poco también con los cambios del Barça le fue dándole un puntito más al partido. La entrada en el segundo tiempo, sobre todo de Alexandri junto con Pina bueno, luego también un poco Smey le dio más fuerza al Barça. Hubo un cambio en el Tenerife que se marchó Pablo Hernández para que entrara Irache, que le intentó dar un poquito más de físico, más de velocidad en el centro del campo, que quizá le faltó algo más de control en la segunda parte al Tenerife y le haya faltado un perfil más organización en el centro del campo, pero aún así el Barça en la segunda parte pues sí que fue muy muy superior y fue a por el gol y pudo llegar con otro penalti que pidió el Barça por mano de Paulina Gramaglia. Es una acción que lo he comentado un poquito antes. Para mí no es un error de la colegiada, porque creo que el penalti no es claro. Es un balón que toca con la mano, sí, pero toca con la mano un poco protegiéndose la cara y también de rebote. Le tocan primero en el pecho, luego le rebota en la mano. Si lo pita no pasa nada porque en mano es, pero no me parece un error grave de la colegiada, como sí que lo es el penalti de Alexia. Claro, o sea, el primero sí que me parece más grave, pero este igualmente si lo hubiese pitado no hubiese pasado absolutamente No, nada no, no. porque la mano existe. O sea, que si viene de rebote, que si no está ocupando demasiado espacio, a ver, a mí me parece que está un poco despegada. O sea, creo que sí que tiene el brazo doblado, pero que sí que está un poco despegado. Entonces, pues, un contacto con el brazo, con el balón dentro del área, sí debería ser penalizado con penalti, pero bueno, igualmente. No fue así y el Barça pues tuvo que buscar las vías de anotar por fin ese primer gol a través de otras vías, efectivamente, valga la redundancia, Sí. que no fuesen a través del penalti. Pues sí, comentabas también que Gramaglia se llevó un golpe en el partido y que estuvo tocada gran parte del mismo. Fue una falta
en un córner, se llevó un golpe en la cabeza, una brecha muy grande que sufrió en un choque con Irene Paredes. Es verdad que la amarilla fue para Irene Paredes, que no comete falta ninguna y que es una amarilla injusta para Paredes, pero falta no es suya, sino que es de Inserted Leaf, que se ve en la repetición cómo empuja a Castelló para que golpee con su compañera, con Gramaglia, y es lo que le provoca la brecha. Luego se ve la víctima ahí involuntaria, Irene Paredes, porque pasaba por allí y como ve la brecha, pues el árbitro señala la amarilla, la primera que ve, que es a Paredes, pero no es falta suya, sino que es Inserted Leaf. Con lo cual, la revisión que pidió luego el Tenerife para que fuera roja para Gramaglia, para Paredes, perdón, tendría que haber pedido el Barça, aunque verá que igual no lo hubiera pedido porque no tocaba, pero es un supuesto el cambio de identidad, que la amarilla no es para Paredes, sino para Setterleif, que es la jugadora que empuja a Sandra Castelló para que colisione con su compañera. Aquí, pues, error de la colegiada, pero también, bueno, la amarilla creo que es justa, no para Paredes, insisto, sino para Setterleif, que es la jugadora que propicia ese contacto con ese empujón a Castelló. Luego, es verdad que el Barça poquito a poco se le ve que se va entre desesperando y acercándose al gol, porque ya un tiro de Payo lo que salva con una gran parada de Nay Cáceres, luego también otra parada de Nay Cáceres que en la segunda parte sí que se lució. En la primera parte apenas intervino, en la segunda parte sí que le dimos mucho más a la guardameta venezolana. Y el Tenerife, pues bueno, no lo dejó de intentar, pero es verdad que tenía muy poquito el balón, tenía poquitas opciones en ataque, con la salida de Sakina Diki del campo luego le costó mucho generar peligro. Y luego también, pues bueno, la entrada de Fatou Dembélé por Cinta Rodríguez, que estaba tocada, no fue igual el mejor cambio porque por ahí llegó el primer gol del partido, un centro muy bueno desde el lado derecho de Aisha Cámara, que hizo un partido otra vez impresionante la futbolista del Barça, otro gran trabajo en la banda derecha, centro muy bueno y el remate de Eva Payor que está donde tiene que aparecer una 9 completamente sola para meter la pierna izquierda y hacer ese 1-0 en el 83 y luego llegó el 2-0 de Alexia Putellas en un centro muy bueno de Graham Hansen desde el lado derecho, gran remate de la futbolista Balón de Oro para hacer ese 2-0 definitivo con el que el Barça cerró la victoria y consiguió mantener ese invicto de momento en su estadio. Sí, o sea, yo creo que vimos, pues, y lo refleja el marcador, dos partidos muy distintos, ¿no? El de la primera parte, en el que el Tenerife sí que supo controlar y dominar bueno, dominar, controlar, digamos, al Barça, ¿no? Impidiendo pues incluso que se acercasen mucho a la portería defendida, en este caso por Nay Cáceres, pero en la segunda ya, pues sobre todo con los cambios realizados por Pérez Romeu, ahí ya se vio otro Barça, se vio otro Tenerife que lo intentó, o sea, incluso tuvo sus ocasiones, pero que no pudo ya contra las oleadas pues de Claudia Pina, que desde que entró al terreno de juego ya puso a prueba a la guardameta rival. Y bueno, después pues ya en la recta final fue cuando el Barça sí que obtuvo el premio a una segunda parte muy muy buena en la que insistió, insistió, insistió y al final pues tuvo el premio por partida de doble. Entonces, si ves la primera parte, sí que te sorprende que el resultado fuese ese. Si ves ya la segunda, pues sí que lo ves más lógico porque el Barça al final insistió mucho más y quizás lo merecía más que el Costa de Tenerife, que el planteamiento fue muy bueno, como siempre, la gran mayoría de los partidos hace muy buenos planteamientos, pero claro, contra un Barça que te mete de revulsivo a Claudia Pina, a Laia Lisandri, pues es complicado plantarle cara y aguantarle los 90 minutos. Sí, sí, sí. Al final creo que por parte del Barça en la segunda parte se puede quedar incluso corto el resultado porque al final son en total 17 tiros a portería 9, los que para Nay Cáceres y los que acaban yendo a gol. Al final creo que el resultado es justo, incluso corto como digo. Pero para el Tenerife creo que es un partido que puede sacar también lectura muy positiva porque compitieron muy bien el Barça en la primera parte, aguantaron muy bien, impidieron que el Barça desarrollara en el primer tiempo y luego verá que en la segunda parte pues el Barça puso una marchita más, puso más energía, los cambios le dieron un poquito más de ímpetu al Barça, también tuvo otra que recuerdo Claudia Pina que con todo a favor la tiró fuera. Al final el Barça pues en la segunda parte sí que fue muy superior al Tenerife y el conjunto tenerifeño que también tenía bajas y la segunda parte no notó más que nada porque al final se vio que faltaba físico dentro del campo, faltaba también algo más a nivel ofensivo, que subieran las bandas Clau Blanco, Zaremba y también por supuesto la salida de Sakina Diki que le dio mucho al equipo y al final el Barça pues hizo con la victoria merecidamente para seguir el líder en la clasificación, sumar 3 puntitos más y acercarse a esa estrella consecutiva con este triunfo que les pone
con esos 36 puntos. El Tenerife es quinto con 23-4 de la Champions, porque ahora comentaremos que el que iba ahí pues no sumó ningún punto, con lo cual pues para ellos la jornada tampoco es del todo negativa, aunque siguen fuera de la Champions con 2 puntos sobre el Atlético de Madrid y 4 sobre la Real Sociedad. Un partido que también, por comentar una cosita más, otro debut, en este caso en casa, de Martina Fenger, la delantera noruega del Barça, que jugó unos minutos al final del partido, corrió un par de balones, tampoco pudo hacer demasiado, pero bueno, un debut en casa que siempre es bueno comentar para la futbolista canterana del Barça, que poquito a poco entra más en el primer equipo, un primer equipo en el que también estaba en el banquillo Ainhoa Gómez, que tampoco pudo jugar, y está entrando también, hay que comentar, Rosalía Domínguez, la futbolista también canterana de 16 años, la futbolista sevillana, que dentro de poco seguramente debute, porque el Barça tiene evidentemente obligaciones en esa posición del centro del campo y seguramente pues pronto veamos entrar en una lista y debutando con minutos en el primer equipo al talento formado en la cantera del Betis. Luego, seguimos con la jornada, continuamos ahora con el partido de la misma, más sorprendente, más bonito seguramente y más inesperado absolutamente, porque ¿quién nos iba a decir, más aún en la previa, cuando hablábamos del Español Madrid Club Femenino, que el partido acabara con un marcador de 2-5 para el Madrid, para el conjunto visitante? Es verdad que la temporada pasada este partido ya fue muy bonito, recuerdo que fue un 3-3 o un 4-4, un poco inesperado, que dices, bueno, pues igual una vez pasa, dos ya no, pero volvió a pasar, partido goleador, partido bonito, y triunfo para el Madrid, que, bueno, pues se llevó gracias a un parcial de, en los últimos 20 minutos de la segunda parte, pero en la primera parte, 4 goles marcados en 25 minutos de la primera parte para llevarse el partido. Sí, sí, esos 20 minutos yo creo que fue un tifón, ¿no? Que el español tampoco se supo responder muy bien a esa lluvia de goles de uno tras otro. Y bueno, lo que has dicho, ¿no? Ninguno de los dos apostamos por una victoria del Madrid. Lo que sí dijimos es que no esperábamos goles, pues dimos de Bueno, no lleno, vamos. esperábamos O muchos sea, goles. Un muchos goles, 1-1, sí, un sí, sí. 1-2 podía pasar, pero un Pero 2-5. siete no, no, no. Siete desde luego que no esperábamos. Entonces ahí fuimos unos visionarios los dos, vamos. Sí, Pero no, no, es un partido bonito con muchos goles y que además empezaron llegando muy, muy pronto. así es. Partido que empezó marcando el primer minuto ya Naima García, luego llegaron 4 goles de más del Madrid y el quinto en el descuento. 11 del Español, el conjunto de Sara Monforte, que formó ayer en portería con Romy Salvador, defensa para Julia Guerra y Simona Botero, centro del, pero lateral izquierdo para Lucía Vallejo, derecho en este caso para Daniela Caracas, centro del campo Torrodá, Ainhoa Campo, con la presencia en el centro del campo también de Ona Baradat en un costado y en el otro Laura Martínez, y arriba Naima García y Paula Arana. Otra vez sin 9 definida el español, aunque verá que está jugando esta temporada por ahí Paula Arana, pero manteniendo un poquito la base de otras jornadas. Y en el Madrid, el equipo de Javier Aguado, con una ausencia muy destacada, que no sabemos el motivo, pero ayer no jugó y no viajó tampoco Alegra Poljak, jugador clave en el conjunto madrileño. Ayer no estuvo, aún así, pues 5 goles del equipo visitante en portería con Paola Ulloa, defensa para Antons Dottir, Villafañe y Nuria Mendoza en el centro de la zaga, carril izquierdo Alba Ruiz, derecho Melgar, centro del campo Ángela Sosa, Esther Laborde con Malú Marceto un poquito de enganche, con Andonova de media punta y en punta la noruega Emily Naunes. Sí, o sea, una plantilla corta del Madrid Club de Fútbol Femenino que viajaba con las 11 jugadoras que has mencionado y en el banquillo tenía solamente a 5, o sea, Sí, 4 jugadoras de campo más Belén de Gracia como portera suplente. Entonces, una plantilla cortita para un partido, pues que además, sabiendo cómo juega el español, que es un juego bastante físico también, de desgaste, pues podía pasarles factura, pero bueno, o sea, finalmente solamente hizo 3 cambios Javier Aguado y bueno, o sea, más allá de lo que has comentado de Alegra Poljak, pocas sorpresas, o sea, vemos que mantiene ese 3-5 o 5-3-2 más o menos, o sea, yo creo que volvía un poco a lo que nos tenía acostumbrados, ¿no? No a esos cambios, esas innovaciones en las últimas jornadas, en las que a lo mejor veíamos una defensa más bien de cuatro y el sí. centro del campo más poblado. Claro, quizá por la baja de Alegra sí que había ahí modificaciones que obligaban, pues bueno, que Alba sí que se mantuviese en el carril zurdo, pero sí la referencia de la Serbia en el extremo izquierdo también.
Sí, al final yo creo que también el sistema es un poco por eso, ¿no? Porque al final te falta una jugadora como Alegra y buscas un perfil más defensivo. También jugando fuera de casa contra el Español, prefieres tres centrales para tener un poquito más controlado el partido. Y es verdad que el partido controlado no estuvo, porque lo cierto es que fue un duelo de cara a cruz, de ida y vuelta. Y ahí pues fue mejor el Madrid, porque tuvo ayer más puntería y lo que le faltó en otros partidos, como el último contra el Dux Logroño, ayer pues no le faltó. El partido comenzó de manera espectacular con el primer gol del partido en el minuto 2, primera jugada del partido, balón de Ona Baradat colgado, le llega a Naima García y el remate de Naima García, que hace el primer gol de la temporada para ella en el Español, primer gol del encuentro. A partir de ahí, un encuentro de ida y vuelta, con el Madrid con el balón constantemente, dominando la pelota, y el Español al contraataque. Tuvo una ocasión, no una Baradat, que salvó con una buena parada Paula Ulloa en el minuto 20 y algo, antes del primer gol del Madrid, que llegó en una acción desde la banda derecha, muy buen centro de Melinda Onnes y el remate es de Marceto. Es un cambio de papeles completamente porque la que centra es la centrocampista. En este caso la delantera es la que centra, que es Anil Naundes, y la que está como Naundes como punta es Marceto, que marca a placer ese empate a uno del partido. Y luego a partir de ahí, pues otro encuentro nuevo. Es verdad que el Madrid sigue con el dominio de la pelota. Tuvo el español por esa banda derecha muchos problemas, porque entró también Anglasos a un remate que recuerdo que se marchó fuera. También llegadas por ahí de Nelgar. Y es verdad que el partido por parte del español también estuvo en momentos de imprecisión, de pérdida de control, y no es nada habitual en el español que el partido le supere de esa manera al equipo perico, pero ayer pasó, no tuvieron su mejor día y se vieron momentos del partido muy sometidas. Ahí llegó ese empate uno, como decía. El segundo gol llegó en un córner, con la banda derecha, y el remate solo de Anton Dottir, que superó a Romy Salvador. En gran gol de la futbolista islandesa que marcaba ese 1-2. Anteriormente se lesionó Naudnes y entró Bárbara López, que marcó el 1-3 en una acción muy buena y muy rápida a pas de Esther Laborde, que tuvo un grandísimo trabajo la ex del Barça. Ahí se llegó el 1-3 de Bárbara López. El 1-4 llegó antes del descanso, una acción, balón desde la derecha. Aquí creo que Remy Salvador se equivoca, porque es un balón que por dejarlo pasar no hubiera pasado nada, porque realmente es un centro que iba a pasar por dentro del área y ella, al despejarlo mal, se lo pone en el pie. Alba Ruiz, que marca placer ese 1-4 con el que se va el partido del descanso, de manera un poco, bueno, pues inesperada, porque es verdad que el partido estaba parejo, que estaba igual mejor el Madrid, que tuvo más balón, pero es que al final, en la primera parte tuvo 2 tiros el Español, 10 el Madrid, a portería 2 el Español, un gol, y el Madrid 6 a portería, 4 goles. Máxima efectividad del equipo visitante, que se iba al descanso con 1-4, y como digo, ese último gol creo que es culpa de Remy Salvador, que no es nada habitual en ella. Ese tipo de errores, pero es un balón que si lo deja pasar no pasa absolutamente nada, porque no hubiera llegado Alba Ruiz. En este caso, pues al tocarlo, se lo pone en el pie la canterana para hacer su primer gol con el conjunto madrileño. Sí, o sea, es un error pues que no nos tiene para nada acostumbrados la guardameta francesa, pero bueno, o sea, ayer yo creo que tampoco estuvo especialmente fina, creo que fue en el gol de Bárbara que podría haber salido a tapar un Sí, poquito más, pero bueno, al el final córner son también remataba un jugadas. solo a Antons Dottir, aunque es verdad que remata muy cerca. Sí, son cosas un poco puntuales que, bueno, o sea, tampoco se le puede achacar todo a la portera, ni mucho menos, porque bueno, el resto sí que hizo lo que podía hacer y, bueno, ha habido una cantidad de partidos en los que ha Sí, sí, sí. desplegado las paradas, o no, un repertorio de paradas. Pero sí, como dices, o sea, el partido hasta el momento, o sea, hasta antes de que llegase el segundo gol del Madrid, sí que parecía un poco más igualado, con el Madrid controlando un poco más el balón y proponiendo un poco más, pero parecía que no tanto como para que pudiesen llegar 3 goles más así del tirón en cuestión de 10 minutos. Pero Sí, no sé si fue más bien desconexión del español en ese tramo o que el Madrid estaba muy enchufado y vio portería con mucha facilidad, pero la realidad fue que justo antes del descanso, bueno, al descanso se fue el marcador con 1-4. muy favorable para el conjunto de Madrid, sí, sí. Sí, es que realmente hubo además un descuento muy generoso a la primera parte, porque fuimos hasta el minuto 56 de partido. Y es que del 40 al 56 o el 54 que llega el 1-4 es que llegan 4 goles en 15 minutos. Es una
avalancha del Madrid, que marca esos 4 goles antes del descanso. Y la segunda parte remonta el Español con el segundo tanto del partido de Julia Guerra, que pone el 2-4 en el 49, en una acción muy buena en un balón parado que remata la capitana. Ha hecho un doble cambio también la técnica del Español, se retiraron Naima García y Paula Arana, es decir, la doble punta fuera para que entraran Brown y Laia Ballesté. Llegaba ahí ese 2-4 de Julia Guerra. Y luego, pues es verdad que llega un tramo de partido que el Español lo intenta y lo intenta. Brown pelea con las centrales, sobre todo con Villafañe, que estuvo ayer muy bien la canterana del Madrid. Gran trabajo de Villafañe. Y luego también en el lado del Madrid, Melgar corriendo por banda derecha. También gran trabajo ahí de la danesa. También, por supuesto, Marceto, que luego marca ese definitivo 2-5 prácticamente en el descuento, con un remate muy bueno de Vaselina para hacer ese definitivo 2-5 después de un balón largo desde atrás. Y un partido que se lleva al Madrid de manera, creo que justa, porque al final fue superior en cuanto a efectividad, en cuanto a defensa, en cuanto a casi todo. Pero es verdad que fue un poco sorprendente el resultado. La segunda parte tiró más el Español, 10-3 en tiros, a portería 6-2, pero el Madrid un gol, el Español otro gol, con lo cual el final del partido es con diferencia de 3 goles para el Madrid. Una segunda parte en la que el Español creyó, lo intentó, pero ocasiones claras tampoco tuvo demasiadas. Sí que recuerdo alguna acción de Brown, algo también de Ainhoa Campo, algo también de Judy Pablos en la segunda parte, pero no hubo para mí en ningún momento la posibilidad de que llegara el 3-4, incluso el 4-4, porque el partido lo tuvo bien controlado el Madrid, que sí que con los cambios hubo tramos de un poco más de imprecisiones, de nervios, pero creo que el Español no pudo en ningún momento acercarse en el marcador, hay demasiada diferencia, y finalmente se lleva este 2-5 el Madrid, un 2-5 que le pone en una muy buena posición en la clasificación, porque están en sexta posición con 23 puntos, igual que el Tenerife, a 2 del Atlético de Madrid y a 4 de la Champions que marca la Real Sociedad. El Español se queda en décima posición con 13 puntos, a 10 de su rival el día de hoy y a 5 en este caso del descenso, perdón, 8 del descenso que marca el Dux Logroño, empatando a puntos con Granada y con el Deportivo, que están ahí con 13 puntos también. El Español se que está delante de todos ellos por un mejor average, aunque ayer, pues evidentemente ese 2-5 les hizo daño en ese aspecto. Sí, sí, es llamativo que el Español recibiese 5 goles. O sea, creo que La jornada desde 1, la primera jornada, que fue cuando perdió también en casa contra el Atlético de Madrid, exacto. no recibía tantísimos goles. Estoy mirando por aquí y es que lo máximo que ha recibido ha sido un 2-3 contra la Real Sociedad en la jornada 10. O sea, por lo demás, un gol, 2 goles en contra, o sea, pero no mucho más. O sea, y esto pues contra rivales como puede ser el Barça, solo recibió 2 goles, contra el Real Madrid solamente un gol. O sea, que es un equipo que defensivamente es muy sólido. O sea, por eso también decíamos un poco lo de que no esperábamos que hubiese muchos goles, ¿no? Porque sabemos pues, que defensivamente el Español es un equipo muy, muy, muy sólido, que defiende muy bien, pero ayer el ataque del Madrid pues demostró que fue capaz de desarmar toda esa defensa y llegar a la portería de Romy Salvador pues, con relativa facilidad y para Sí. marcar incluso 5 goles. Así fue, sorprendente para todos porque realmente no esperábamos un resultado tan abultado, pero el Madrid pues, fue muy efectivo, fue muy danino para el español y sumó esta victoria que le pone en esa sexta posición empatado con el quinto que es el Tenerife. Y acabamos la jornada con el duelo seguramente más decisivo de la misma, duelo entre tercero y segundo, Real Madrid contra la Real Sociedad, un partido que se decidió por una propia puerta de Ainhoa Moraza y con mucha polémica que vamos a comentar por un penalti no pitado a la Real y por un gol anulado también al equipo nuestro en la segunda parte. Un duelo que yo creo que lo justo es el empate. Creo que el Real Madrid no superó a la Real Sociedad, creo que es un partido que ambos equipos pues hacen su partido. Me parece que está mejor la Real, pero realmente creo que es un partido de empate y que al final pues se decide por un gol en propia puerta, un penalti y un gol anulado y sobre todo con un Real Madrid que la segunda parte sí que es verdad que tuvo alguna ocasión más para hacer el 2-0, pero creo que es un resultado un poco injusto. Sí, o sea, ya vimos bueno, la primera parte quizás el Madrid sí que fue superior y tuvo su premio con ese gol en propia de Moraza, pero en la segunda la Real sí que respondió y tuvo sus oportunidades muy claras para llegar a la portería de Nisa y conseguir ese gol.
sí que lo consiguió, pero la colegiada, incluso revisando el FVS, consideró que el balón había llegado a la portería de Misa de manera ilegal, que había falta previa sobre la guardameta y que entonces no debía valer. Pero bueno, o sea, vimos un partido muy abierto que podía decantarse pues para uno como para otro hasta el minuto 90 que pitó ya el final del partido. Pues sí, aquí tenemos el 11 del Real Madrid, en portería con Misa Rodríguez, defensa para la Cari María Méndez en el centro de la zaga, carril izquierdo para Yasmín Ribeiro, derecho para Sei García, centro del campo Ángel Dobric con línea Caicedo de enganche, banda izquierda Atenea, derecha Iván Navarro en punta Albarredondo, aunque es verdad que luego jugaron cambiadas de banda, en la banda derecha Atenea, en la izquierda Eva Navarro, y evidentemente, pues bueno, con las bajas que tenía el Real Madrid, que las que ya conocíamos de From, de Antoña Silva, Tera Belleira, de Toletti, sumó también la de Keukelar y la de Weir, que tampoco estuvieron en este partido. Veremos si pueden estar el martes contra el Wolfsburgo en Champions, un duelo clave para el conjunto blanco. Sí, o sea, lo más llamativo era el centro del campo, ¿no? Que contaba con muy pocas jugadoras que pudiesen jugar ahí y bueno, pues quizá por eso mismo optó por poner a Linda Caicedo como media punta, una posición pues en la que tampoco nos parece sorprendente y que lo hizo muy bien porque es que todos sabemos de la calidad de la jugadora colombiana, que ayer de nuevo hizo un partido muy, muy bueno y por lo demás, pues pocas sorpresas, creo yo. O sea, Alba Redondo como 9 de referencia por la baja de Brun, que todavía sigue fuera, y poco más. Bueno, Eva Navarro, que regresaba a la posición de extremo derecho ya después de que Sei pudiese volver a ser titular en ese costado, más bien en la banda, en labores defensivas, y bueno, que vimos a la de Yecla, pues en una posición que nos tiene también mucho más acostumbrados, ¿no? Así es, una posición que no estaba muy habituada a jugar la de Yecla, pero como siempre funcionando donde la pongan. En la Real también con bajas, porque no estaban Uridi, tampoco estaba Leceta, tampoco estaba Nereida Aguirre y tampoco está María Molina. En el centro de la portería, Julia Rula, defensa para Naya Aparicio y Claudia Florentino, lateral izquierdo Moraza, derecho para Lucía Rodríguez, centro del campo Paula Gutiérrez, para Fernández, perdón, Andrea Yasinto, Cainova y también Ayala Guirizabala en un costado, en el otro Emma Ramírez y en punta Mirari Uría, la delantera de la cantera de la Real, que jugó ayer de inicio porque Edna salió de la segunda parte, que es algo que mucha gente igual se pregunta por qué. No es tampoco está en la Real Sociedad, ya lo comentó hace unas jornadas Arturo Ruiz, que tenía una lesión crónica en la rodilla. Edna jugó con la selección española de los dos partidos, tampoco demasiado, pero al final venía con más carga de minutos, no entrenó con la semana con el equipo, y bueno, pues también prefirió, yo creo que Arturo Ruiz, guardarla para jugarle el tramo clave del partido con ella en el campo y que de inicio jugara Mirari, que tampoco lo hizo mal y tuvo una oportunidad que se marchó a correr con una buena intervención defensiva de Lacrar. Pero el partido, bueno, al final vimos a un Real Madrid que no estuvo cómodo gran parte del partido. Es verdad que sí tuvo más la pelota, pero en mi opinión era un Real Madrid con el balón y la Real con el peligro, con las ocasiones. El Real Madrid le costó generar peligro con el centro del campo. Sí que tuvo un remate de cabeza de Alba Redondo que se marchó fuera después de un centro de Eva Navarro. Ateña sí que rompió por la banda izquierda y sí que hizo daño, pero no demasiado en la primera parte. El centro del campo, Debris un poquito más, pero tampoco estuvo demasiado fino en la alemana y tampoco fue el caso de Angeldol. Linda tampoco rompió tanto como es habitual en ella. Y luego lo mejor del Real Madrid ayer fue la defensa, sobre todo en el puesto de central, tanto María Méndez quedó un trabajo fantástico como el Lacrar también, estuvieron muy bien las dos, fueron clave para que la Real no hiciera mucho más daño, una Real que atacó mucho por el costado derecho de Lucía Rodríguez, que llegó ahí mucho y que atacó mucho el lado de Yasmín, generando mucho peligro, también en el segundo, en el otro palo, Ayala Aguirre Zabala atacó mucho la banda de Sei García, aunque es verdad que sí estuvo mucho más sólida por ahí y hizo mucho menos daño a la futbolista canterana de la Real. Y en la primera parte, que realmente me gustó más la Real, vimos más ocasiones de la Real, el Real Madrid más con la pelota, quizá más con el partido controlado, pero sin hacer mucho daño a sus rivales. Y cuando parecía que esto iba a ir al empate a cero al descanso, llegó un córner desde el lado derecho y el balón que lo mete en su portería Ainhoa Moraza con un despeje desafortunado que se convierte en ese 1-0 definitivo del partido. Sí, o sea, llegaba pues en un momento delicado también, minuto 43, cuando parecía que el partido iba a irse al descanso con empate
Y bueno, o sea, Moraza yo creo que tuvo que meter la cabeza obligatoriamente, porque si no Sí, estaba estaba también ahí redondo. Redondo, sí, que podía rematar, si no ella. Entonces era una acción pues obligatoria que bueno, para la desgracia de la defensa Churi Urdin, pues peinó y acabó metiendo el balón en su propia portería. Pero bueno, o sea, fue una acción desafortunada que sí que le salió muy bien al Real Madrid para ponerse por delante, pues justamente antes de irse al descanso y bueno, quizá trastocar un poco los planes que pudiese tener Arturo de cara a la segunda parte. Pero bueno, sí, o sea, la primera parte, pues más o menos bastante igualada, lo que comentaba, sobre todo por parte del Real Madrid, una Atenea bastante eléctrica por la banda izquierda. Y, y también decías la banda derecha de la Real Sociedad, que yo creo que de eso se dio cuenta Pau Quesada, que después ya en el descanso Mm. sí que cambió piezas, o sea, ya antes del descanso estaba calentando Holmgard, creo que era, Sí. para después sustituir a Yasmín y yo creo que se dio una mejora ahí también. Sí, aunque yo la verdad es que sigo viendo con las dos muchas dudas. Yo creo que ninguna de las dos está dando el nivel esperado. Yasmín empieza un poquito mejor la temporada, ahora está mal. Y Holmgar a mí no me acaba de convencer. Yo creo que el Real Madrid en ese cambio en el lado izquierdo por Olga Carmona, de momento, hasta ahora, no ha acertado. Creo que aún no ha dado con la tecla y creo que las dos laterales no están mejorando lo que tenían con Olga. Y es verdad que en este partido hace ese cambio, pero la segunda parte también sufre mucho por ahí con Ayara. Luego, cuando sale Insa, también sufre mucho por ahí. No me acaba de convencer el Real Madrid en el lado izquierdo de su defensa. Pero sí que es cierto que la segunda parte pues fueron un poquito más defensivamente por ahí. El gol, que bueno, como decías, tenía que salir por ahí Moraza. Y bueno, pues tiene la fortuna de convertirse en ese tanto. La Real me gustó mucho, sobre todo en defensa en Aya Aparicio. Creo que hizo un grandísimo trabajo la canterana. Muy buena defensa ahí sobre Alba Redondo. También en algún balón largo. Al corte, muy atenta a la futbolista de la Real. Y en la segunda parte, pues una Real que sale a por la victoria, sale a por el empate primero, obviamente, a intentar conseguir el gol del empate. Y hace un cambio rápido, casi en el 58, se marchó Mirari para que entrara Edna. Esa última media hora la jugó con la futbolista española y entró Edna y a partir de ahí, bueno, pues se vio que la entrada de la futbolista desde Granada significa pelea, significa lucha, significa cuerpeo con las centrales, balones del espacio. Es una jugadora que siempre marca diferente cuando sale y ayer se vio que cuando salió Edna, la Real tuvo más peligro, tuvo más presencia en área rival, tuvo más llegadas. Y ahí, pues bueno, llega ese primero gol anulado a la Real Sociedad, un balón colgado desde el lado derecho, un balón que Misa no atrapa. Y después de un forcejeo con Lucía Rodríguez, con Emma Ramírez, finalmente acaba marcando en propia puerta, acaba marcando Lucía Rodríguez ese tanto. Y claro, lo revisa la biología en el FVS y lo anula. En directo lo ha anulado también, pero es verdad que es una jugada que a mí me parece que falta no hay. Salta Misa con el balón, sí, pero no hay falta sobre Misa. Y es una jugada que le pasa mucho a Misa. Es una jugada que es muy habitual en Misa. Y ya recuerdo otras temporadas que hemos visto balones que no atrapa por arriba. Y luego también aquí es una acción que las colegiadas arbitran mal, en mi opinión, porque la portera no es intocable, no hay ninguna regla en el fútbol que lo diga. La portera, en todo el área, evidentemente, pues no se la puede agredir, no se la puede empujar, no se la puede hacer nada, pero es que no se le hace nada. Es un salto de Misael Rodríguez con el balón que no lo atrapa, lo pierde, le cae a Lucía Rodríguez y luego finalmente acaba marcando con la futbolista ex del Real Madrid. Y luego es verdad que hay una imagen que le da el balón en la mano, que claro, si pita a mano, vale. Pero mi opinión es que no pita a mano. Lo que pita es falta sobre misa y falta sobre misa no existe. Entonces, el gol, el anulado mal, creo que está si pita falta. Si pita a mano, lo es, porque sí que toca el balón con la mano. Pero es verdad que, bueno, es una mano accidental porque le golpea. Luego es verdad que en ataque las manos en los atacantes son diferentes que las manos de las defensas. Pero bueno, en este caso bueno, pues creo que lo que pita no es mano, sino que pita falta sobre misa que no existe. Claro, o sea, si estamos hablando de que es falta sobre la portera, a mí no me termina de parecer por eso mismo, o sea, porque es Misa la que no termina de atrapar bien el balón y la que está pues justo delante de ella, creo que es Emma Ramírez, tampoco hace nada ni por moverse ni por empujarla, simplemente está Saltan delante, las dos. estorba.
y ya está, o sea, le está estorbando para que no pueda proseguir ella en su carrera, ¿no? Entonces, a por el balón. Entonces, quizás esa es lo único que le impide a Misa el poder seguir y coger el balón, pues como debe hacerlo, ¿no? Ya si lo que pita es mano, pues ahí ya sí que le veo más sentido a que anule ese gol, pero eso, a día de hoy todavía no tengo claro si es falta lo que pita, si es mano, pero bueno, la realidad es que ese gol al final pues no subió el marcador y siguió un 1-0 que podía haber cambiado bastante el Sí, partido porque era más o menos mitad de la segunda parte, sí, entonces creo que podía estamos en haber el supuesto 60 y el algo, sí, sí, 1-1. sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, acción que podía haber decantado el partido, pero bueno, igualmente la Real yo creo que siguió con su objetivo, que era por lo menos intentar empatar el marcador. Sí, el Real Madrid tuvo en la segunda parte dos acciones, una recuerdo de Atenea que se marchó dentro del área y hizo una doble parada muy buena a Rula, muy buena intervención de la futbolista de la Real, que hizo trabajo ayer fantástico como es habitual en ella. Y la segunda parte tuvo ese tramo inicio del Real Madrid muy bueno, pero luego la Real apretó mucho más, ese gol anulado, y luego siguió y siguió el equipo de Arturo Ruiz, con los cambios también, la entrada de Insaki y Guren, también de Paula, de Lucía Pardo, perdón, de Rola Aparicio, gran partido también de Paula Fernández, que hizo otro trabajo ayer Sí. muy, muy, muy correcto en el centro del campo, mucha clarividencia, mucha lectura de juego, mucha calidad en el pase, muy buen partido de Paula Fernández, una futbolista de muchísima clase. Y luego, pues bueno, pues el partido siguió y hubo otra jugada muy polémica, que es una mano, en mi opinión, clarísima, de Naomi Feller dentro del área, que en mi opinión, pues aquí sí que no tengo justificación porque se pita esa mano. Entiendo que la falta te puede parecer o no parecer, y la mano también, pero es que esta mano es una mano clamorosa. No es intención, vale, pero es que aquí no pone en el reglamento que sea intención. En el reglamento lo que pone es una mano dentro del área separada del cuerpo, es penalti. Y es que Feller tiene la mano separada del cuerpo, toca el balón con el brazo claramente dentro del área, y yo es que no entiendo, sinceramente, que ese penalti no se haya pitado, porque creo que no hay justificación posible cuando es tan claro. Es que es una mano que, por ejemplo, la gente del Barça lo recuerda con la de Alexandri contra la Real también, que es muy parecida. Es una mano que no es intencional, correcto, pero es una mano clarísima dentro del área, toca el balón dentro del área, con el brazo extendido, porque no está el brazo pegado al cuerpo, y yo no entiendo cómo eso no se pitó penalti. No me lo explico, la verdad. Sí, o sea, la mano existe, desde luego. O sea, es un balón pues que acaba cayendo, creo que lo controla Feller y el balón se le acaba yendo un poquito y en el rebote es cuando le da en la mano. Ciertamente yo creo que ese balón no iba a ir a ningún sitio, No, 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 no es porque una estaba jugada bastante sola. que fuera nada, pero es mano dentro del área, es penalti. Claro, esa es la cosa. O sea, si con el reglamento sobre la mesa, pues realmente es una mano dentro del área. Y por lo tanto sí que debería haberse pitado quizás el que era penalti. No lo consideró así la colegiada, que mira que Arturo sí que reclamó la revisión con el FVS y sí que fue a verlo, pero decidió que esa mano pues no era lo suficiente como para pitar penalti y eso ya sí que fue pues en la recta final del partido que ahí ya parecía pues que la Real sí que iba a gozar de una ocasión de penalti, pero finalmente no fue así y creo que sí que llegaron a tener incluso alguna ocasión más en los últimos Sí. minutos, pero bueno, Sí, finalmente tuvo una nada, Lucía se quedó en Pardo que salvó 1-0. Misa, tuvo también otra Rola que salvó también Misa, luego tuvo un remate al final alto Lavoguez, y también tuvo el remate de una jugada de Atenea que se marchó y remató finalmente mal con la pierna izquierda, una muy buena jugada de Atenea, que es verdad que la Real defensivamente ahí falló, sobre todo Insa, que se acaba de salir al campo y deja salir a Atenea, deja cómodamente controlar y definir dentro del área, aunque fallara la definición. Pero bueno, la verdad es que creo que la Real mereció el gol del empate. Si no es por el gol anulado, vale, pues es por el penalti, porque yo creo que ese penalti tenía que pitarlo sí o sí, un error grave de la colegiada que no entiendo por qué no se pitó, sinceramente. Yo no quiero hablar tampoco aquí de conspiraciones ni nada más, pero me parece grave que en esta jornada ese penalti no se pite y tampoco se pite el del Barça. Y no es por ser Barça o Real Madrid, es que son errores que se cometen en cada jornada y que me parecen graves que se cometan en directo y con la revisión posterior. Porque en directo puede que no lo veas. La mano de Feller es verdad que es una jugada que dices, bueno, pues en directo no se ve. Pero luego con la repetición lo ves claramente que es una mano absolutamente clara. Bueno, pues creo que son errores muy graves para el arbitraje español y es una pena porque el partido como el de ayer
se decidió por eso. Porque el partido estuvo muy parejo y la árbitra decidió no pitar un penalti que podía haber sido el empate a 1 en un partido que para mí hubiera sido más justo el empate que la victoria del Real Madrid. Más justo el empate o no, no sé yo. O sea, el Real Madrid que también, por lo menos en la primera parte, a mí me dio la sensación de que sí que tuvo bastantes ocasiones como para adelantarse antes, incluso con más goles. Pero bueno, sí es cierto que esos errores arbitrales, o sea, ya no solamente porque puedan decantar este partido, sino porque estamos viendo que ya son varios partidos que en todas las jornadas vemos diferentes errores de este tipo. O sea, en la jornada anterior no te digo, por ejemplo, en el Dux Madrid, que es que ahí no se veía, la Sí. imagen no se veía, entonces, pues ya está. Si no se Claro, puede es que ver, ahí no está puedes la cosa, corregir que hay veces que no absolutamente se ven nada. las cosas. Que dices, vale, pues no se ve. Pero, Pero es que estas se pero en ven. este caso sí. Es que es una En este mano caso que sí, se la ve mano se ve. clarísimamente cómo es mano dentro del área, o el de penalti de Alexia que le da un golpe por detrás de la pierna, o otras acciones que hemos visto, por ejemplo, con esta misma árbitra, porque al final no es que sea esta árbitra mala en este partido, sino que esta misma árbitra pitó el penalti que pitó al Levante aquella jornada contra el Badalona, que es un fuera de juego por 1 metro. Entonces no es cuestión de ser del Real Madrid, ser del Barça, ser del Levante, ser de quien sea, es no saber del Es de reglamento nivel. y no aplicarlo bien, porque realmente son errores que no tienen justificación ninguna. Entonces, no es buscar conspiraciones, es buscar que las árbitras tengan nivel. Y la verdad es que es una pena que veamos un nivel futbolístico como el de ayer, alto, a dos equipos de poder a poder, una Real que sale dominando el Real Madrid, con personalidad, con valentía, con un buen entrenador, con un buen plan táctico, y que ayer se vaya de vacío por un penalti que no pitó, no sé por qué, porque es clarísimo. Sí, o sea, la lástima es eso, ¿no? Que un partidazo como el de ayer estuviese, ahora le estemos dando más vueltas a si era penalti, no era penalti, a errores arbitrales, que al decir, oye, pues qué bien jugó tal jugadora, qué paradón se hizo Lo en esta, decimos o se hizo también, pero anulado. claro, al Es final, que al final el foco se pone en otra cosa y es una lástima, o sea, por eso sí. mismo, o sea, y además está añadiendo la liga herramientas para intentar mejorar eso, pero aún así, o sea, mientras las árbitras no apliquen correctamente el reglamento bajo su punto de vista, sea de otra manera, pues nos vamos a quedar un poco estancados, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, son cositas a mejorar y que ojalá se mejoren, ¿no? Pero bueno, o sea, al final se queda en esto, en que estamos ahora mismo hablando más de lo que viene a ser un error arbitral que de un Es que partido fue lo entre el segundo y decisivo, tercero de porque el la clasificación. partido fue Sí, muy igualado, los dos equipos hicieron su trabajo, para mí más la Real, pero al final, bueno, pues ese gol entró por parte del Real Madrid, pero es que lo decisivo fue ese penalti que no se pita, que es lo que impide a la Real sí, poder sí. puntuar en el día de ayer. Pero bueno, al final pues se quedan así las dos tierras, victoria para el Real Madrid que se pone de nuevo en segunda posición con 29 puntos, dos por encima de la Real, que es tercera con 27 puntos. Ahí siguen Champions porque no ganó el Atlético de Madrid y tampoco el Tenerife, obviamente, que están por detrás. Así que así sigue la jornada 13 de la Liga F. Veremos cómo continúa la próxima fecha, la última antes de Navidad, que ya la semana que viene tenemos la última jornada antes del siguiente año. Luego sí que habrá una jornada más, pero de Copa de la Reina, partido de octavos de final para todos los equipos de la temporada pasada de Liga F. Y así acabaremos el año. Ahora, siguiente cosa que haremos, mañana comentaremos los tres partidos del domingo en la Liga F, Athletic Club Levante, Alhama Badalona y el Dux Logroño Eibar. Y también hablaremos un poquito de la Champions, porque quedan solo dos jornadas. Esta jornada se disputa la número 5 y tendremos, por ejemplo, un Real Madrid-Wolfsburgo, Atlético de Madrid-Bayern de Múnich y Barça-Benfica. Tres partidos clave para los equipos españoles. Uno de ellos podría ser el que defina al Barça ser ya cabeza de serie o no. El Real Madrid también se pelea por ser cabeza de serie o al menos por pasar a esos playoffs en la mejor posición posible. Y el Atlético de Madrid, en caso de ganar, pues también se metería prácticamente ya matemáticamente en ese playoff y no podría quedar eliminado. Así que, bueno, jornada clave para equipos españoles. Mañana comentaremos un poquito cómo llegan y sobre todo qué opciones matemáticas les quedan en estas últimas dos jornadas. Así que nada más, un abrazo a todo el mundo como siempre, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Adiós, un abrazo.